buenas noches, Javier Tello, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y dice Javier que aquí grito cuando digo desde Nueva York, Jorge Castañeda. Entonces lo voy a susurrar. Jorge Castañeda desde Nueva York. No, me gustaba más con grito, Leo. Hola, ¿qué tal, Héctor y Javier? Mejor grita, hombre, suena más padre, así como, claro, algo así importante. Ya regresa la semana que entra, ya va a estar con nosotros, entonces, último gritito. Exactamente. Muy bien. Bueno, hoy vamos a comenzar discutiendo sobre lo que está pasando aquí en México a raíz de la entrada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Muy interesante ver que ciertas instituciones, ciertos contrapesos empiezan a funcionar en México. Y menciono los siguientes. Primero, una minoría en la Cámara de Diputados pues bloqueó la reforma constitucional que pretendía hacer Morena y sus aliados para reformar todo este asunto en la Constitución del fuero. Entonces ya pararon un primer intento de reformar la Constitución. Luego, una mayoría de Morena y sus aliados pasó la ley de remuneraciones de los servidores públicos y ahí una minoría en el Senado puso una demanda de inconstitucionalidad, unos humanos puso esta misma demanda de inconstitucionalidad, acción de inconstitucionalidad, y por su parte el Poder Judicial, en este particular caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante esas acciones de inconstitucionalidad y la gran cantidad de amparos que estaba recibiendo, sobre todo de servidores públicos del Poder Judicial, decidió parar la ley de servidores públicos y ordenó que no se utilizara en el próximo presupuesto 2019. Otro contrapeso. Y yo agregaría que este fin de semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues desechó el pedido, la solicitud que había hecho Morena de anular las elecciones en Puebla. Entonces, Héctor, pues parecería que siguen existiendo contrapesos al gran poder que tiene el presidente y dentro en el Congreso. Lo describiste muy bien, yo creo. El tema, yo creo, de fondo aquí político es que las minorías en el Senado sumaron cuántos son y descubrieron que si se mantienen juntas, les alcanza para hacer una aduana imposible de saltar para la mayoría morenista si ellos se mantienen juntos. Sí. Y es con esta unidad con la que han hecho estas cosas, muy importantes, todas en el sentido de que parece demasiado avasallante, ¿no?, la presencia del gobierno en el Congreso, y no está nada mal, digamos, que haya al final de la línea una contención posible en materia constitucional, pues cuando haya verdadera diferencia en las estrategias del gobierno con los representados por esas minorías. Entonces, este es el hecho que me parece fundamental y es de donde vienen los otros. Pero no solo en el Senado, en la Cámara de Diputados en también. La Cámara de Diputados. Entonces, detienen lo del fuero. La iniciativa del fuero y luego establecen esta acción de inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones. Sí. Esa ley de remuneraciones no es revisada a fondo por el ministro Pérez Dayán, pero dice, mientras la reviso a fondo, queda suspendida como instrumento para hacer el presupuesto. Y dice expresamente, no usen los criterios de esta ley para establecer el presupuesto. Lo cual querría decir, en principio, que no hubiera cambios, que se mantuviese las cifras y las proporciones del presupuesto en materia de remuneraciones tal como está. Quién sabe exactamente lo que quiere decir, pero el hecho jurídico es que esa ley está suspendida. Está suspendida. La respuesta tanto de parte de Morena en la Cámara de Diputados como del presidente López Obrador es eso no está bien, hay un ataque político a la Corte, pero desde el punto de vista legal dicen nosotros vamos a mantenernos en el artículo 127. El problema es que esa ley de remuneraciones es la que reglamenta el artículo 127 y es la que está suspendida por el ministro de la Suprema Corte. Entonces, hay claramente una primera querella, una primera discusión muy seria entre poderes. ¿Quién tiene razón y cuál es el criterio que tiene que prevalecer? Bajo cualquier supuesto de división de poderes tiene que prevalecer el criterio de la Suprema Corte. Pero hay el lado, digamos, de la resistencia política
muy explicable de parte de la Cámara de Diputados y del presidente, porque esta medida destruye el instrumento fundamental que iban a utilizar para la austeridad republicana en materia de salarios y remuneraciones del sector público. Entonces, al cuarto para las 12, porque esta es la otra maña que hay detrás del asunto, al cuarto para las 12 vienen y te dicen, ¿ya hiciste tus numeritos con el presidente a 108,000 pesos? Pues no, esos numeritos no sirven porque están hechos según el criterio de la ley de remuneraciones que está suspendida. Entonces, plantea obviamente un problema legal, un problema administrativo, un problema de corto plazo político inmediato y un desafío también para los actores políticos, en este caso en particular el presidente y la representación y su mayoría en la Cámara de Diputados, porque es puntualmente sobre la Cámara de Diputados, de si van a acatar o no. Sí. Y se dice rápido, ¿no? Acato o no acato, pero el desacato tiene consecuencias muy serias en términos estrictamente jurídicos. Pero es la lógica de la división de poderes y de los pesos y contrapesos. Finalmente, Montesquieu, que era el gran padre intelectual de la división de poderes, decía, pues si no hay barullo, no hay libertad, ¿no? O sea, finalmente un régimen de democracia liberal implica barullo. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo me gustaría esgrimir el mismo optimismo que ustedes, pero no del todo, por dos razones. En primer lugar, con la excepción, Leo, en la lista que diste, con la excepción del fallo sobre la elección en Puebla, ninguna de estas decisiones o contenciones o restricciones son permanentes, todas están en trámite, por así decirlo. Sí. El fuero, ya López Obrador mandó su propia versión de la supresión del fuero. Yo creo que sí van a lograr lo esencial de lo que quieren. Van a tener que negociar, sobre todo con el PAN y el PRI, el tema de si es en primera instancia o segunda o última instancia de una sentencia cuando se pierde el fuero. Pero yo creo que la va a ganar porque el PAN y el PRI ambos entienden que la defensa del fuero es tremendamente impopular. En el tema de la ley de remuneraciones me temo que va a suceder lo mismo, aún suponiendo que la interpretación amplia de la suspensión de Pérez Dayán sea la correcta, es decir, que se aplica no solo a las remuneraciones del Poder Judicial, sino a todas mientras no se resuelva, y yo tengo mis dudas, pero yo sí no le entiendo a esto, habrá que ver, pero aún si fuera así, si se extendiera al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, de todas maneras van a volver sobre eso, porque en el fondo lo que hay son dos artículos constitucionales contrapuestos, el 75 creo y el 127, creo que también el 94, pero ese no sé muy bien en qué consiste. Pero, y yo creo que también por ser muy impopular el oponerse a esto, o al revés, ser muy popular la propuesta de reducir sueldos de los jueces y de todos, la va a ganar Morena, la va a ganar López Obrador. Entonces, en esos dos sentidos yo soy un poquito menos, tengo menos optimismo de que esto sea una contención definitiva. Es una primera escaramuza, qué bueno que tuvo lugar, pero me da la impresión que en estos dos casos concretos, fuero y remuneraciones, más bien la va a perder la oposición y más bien la va a ganar López Obrador, porque ambas propuestas son muy populares. Ya después, si quieren, podemos volver sobre si hay que irse con propuestas populares o no, pero esa es otra cosa. Ahora, yo estoy de acuerdo que es una contención temporal, pero yo creo que lo que aprendió la minoría en la Cámara de Diputados es que sí tiene el poder para parar una reforma constitucional. Quizá no la del fuero, porque evidentemente sí hay un tema de popularidad, pero ¿qué tal que puedan parar otras reformas constitucionales? A ver, piensa las que vienen. No, sí, o sea, por ejemplo, la revocación del mandato. ¿Sí? La revocación del mandato la pueden parar, ¿no? ¿Y la consulta? O las consultas populares. El tema, yo creo que la que tienen que parar es la de las consultas populares, porque ahí sí, yo creo que eso sí le da en la torre al sistema de partidos y a esas minorías que todavía pueden ejercer cierto poder. Y la de la Guardia Nacional también la podría parar, la de seguridad. Esa no creo que la vayan a parar, pero por eso. Podrían, sí. Javier. Sí.
Si quieren, después entramos a temas puntuales, pero este proyecto, queda claro desde un inicio, es un proyecto de concentración y centralización del poder. Totalmente. Eso significa quitarle poder a quien hoy lo tiene. No le debe de sorprender a nadie que quien hoy tiene poder y se lo quitan, se enoje y resista, ¿no? Y creo que es en parte lo que está pasando. Ahora, para mí el tema clave aquí es cómo entendemos la naturaleza de esta primera escaramuza. Se trata de un mero pleito por el poder o una defensa de las instituciones. Creo que ambas lecturas son posibles y ambas son compatibles. No son excluyentes. No son excluyentes. Correcto. Y sobre todo, ¿qué lectura va a tener López Obrador de esto? Porque una posible lectura, y más adelante cuando hablemos de las experiencias de izquierda en América Latina, esto creo que saldrá, una primera reacción es darse cuenta que esta es una reacción de las instituciones y de pesos y contrapesos funcionando y de respetar esas instituciones y esos pesos y contrapesos. Otra lectura podría ser, a ver, aquí esto es una élite reaccionaria que no quiere que las cosas cambien y que están usando las instituciones que hoy siguen controlando para detener el cambio. Que es el discurso del López Obrador, por cierto. Al llamarlos deshonestos a los... Yo creo que en López Obrador encontramos a los ministros. ambos discursos, ¿no? Y por eso la importancia de decir al diablo con sus instituciones, ¿no? Pero la experiencia latinoamericana creo que da ejemplos de ambas reacciones, ¿no? Y será muy importante ver cuál es la de AMLO. Tú ya dices que crees que va a ser de un cierto tipo. No, bueno, es que... Y en una de esas es, No, bueno, lo que ha dicho, o sea, ha llamado deshonestos a los ministros de la Corte por lo que ganan. Que, por cierto, no es lo que dice él que ganan. También eso, ahí miente el presidente. No ganan 600,000 pesos, nadie gana 600,000 pesos. ¿No? O sea, ya la Suprema Corte hoy publicó su tabulador y no ganan eso. Pero bueno, no importa, al margen de la exageración, a lo mejor ganan mucho. No, importan mucho los hechos. Los hechos importan mucho. Bueno, sí, tienes toda razón. Y lo que hay que calcular es el paquete de compensación, no su salario base. No, por eso. No, el tabulador es el salario base. Yo creo que... Bueno, pero no nos metamos... No, eso ya es meternos al fondo del problema de cuánto cuestan las instituciones, ¿no? El otro tema para mí aquí relevante respecto a lo de la Suprema Corte es que si hay un debate, digamos, teórico, filosófico que se está dando en todas las democracias liberales de Occidente sobre quién tiene la última palabra. Si un grupo de jueces o el Parlamento guión el Congreso, ¿no? Y hay posturas distintas sobre ese tema, ¿no? Tú ahorita dabas por hecho que la última palabra la debe de tener la Suprema Corte. Hay quien piensa que no. No necesariamente. Es la lógica de la división de poderes. A ver, te doy un ejemplo. Cuando Roosevelt quiso hacer el New Deal en Estados Unidos, su principal contención, su principal dique fue la Suprema Corte en ese momento. ¿Y qué hizo Roosevelt? Amenazarlos con que iba a cambiar la Constitución para empacar la Corte, para tener más ministros acordes a él, y ya los ministros se acomodaron, digamos, ¿no? al New Deal. Pero pudo haber, lo que amenazó Roosevelt pudo haber sucedido, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí, pero es el juego de la división de poderes, ese es mi punto. No, pero te doy un ejemplo. En Estados Unidos, en efecto, el sistema en Estados Unidos está diseñado para que la última palabra la tenga la Suprema Corte hoy por hoy, más o menos. Sí. En Inglaterra no. No. En Inglaterra no, es el Parlamento el que tiene la última palabra. Así es. Y tienen algún tipo de división de poderes. Así es. Entonces creo que eso es también un debate genuino, que vale la pena creo que tenerlo junto con la discusión local, que tiene sus particularidades, Por obviamente. supuesto, pero yo creo que sí, vaya, a mí me da gusto ver que frente a este mare magnum, esta victoria apabullante del López Obrador de Morena, pues que sí hay signos de ciertos contrapesos. Digo, no es que estoy optimista y lanzando fanfarrias, pero vaya, me da gusto verlas. Vamos a una pausa y si quieren regresamos con este tema. Regresamos en un momento más. Regresamos contigo, Jorge. Bueno, estamos teniendo un debate muy interesante a propósito de la división de poderes, de los pesos y contrapesos, con lo que está ocurriendo en estos primeros días de una presidencia que pretende centralizar el poder, que pretende fortalecer el poder, concentrar el poder y bueno, pues estamos viendo si debemos ser más optimistas, más pesimistas sobre eso. Tú querías entrarle, Jorge.
Sí, un comentario muy breve. O sea, me encanta esta discusión teórica sobre la separación, división de poderes, etcétera, pero no quisiera que esta discusión, que finalmente es procedimental, nos distrajera del todo, no hoy en el programa, sino en general, sí, de la discusión de si deben ganar menos los funcionarios y los jueces o no deben ganar menos, si ganan mucho o no ganan mucho. ¿Qué quiere decir mucho? ¿Quién define qué es mucho? ¿Qué criterios se utilizan para determinar qué ganan? Decía Javier con toda razón, no es el tema solo del tabulador, sí, absolutamente. Y en el caso de López Obrador, no son solo los 108 mil pesos de sueldo, es eso más todo lo que se le da en una serie de prestaciones o gastos, que son menos. Vamos a ver si son menos. Vi hoy en la mañana una nota, no recuerdo dónde, en qué medio, de que ya en los vuelos que toma López Obrador hay una inspección especial de los pasajeros, con 3 personas adicionales que revisan cada maleta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿eso cuánto cuesta? Eso es lo que cueste, 5 pesos, porque son estos mismos de Eulen, que bueno, pues es lo que les pagan, pobres, en fin, 5 pesos o 3,000 pesos, no sé cuánto cuesten. Eso que cuestan es lo que se le paga a López Obrador en lugar de el costo del avión presidencial. ¿Cuesta mucho más el avión presidencial? Perfecto, pero no me digan que el avión comercial no cuesta, ¿eh? Digo, no es cierto. Y ni que la revisión no cuesta. Y podemos irnos a la luz, la gasolina, el Jetta. El Jetta cuesta menos que el otro. Sí, cuesta menos, pero cuesta. Entonces, ¿cuál es, qué es lo que él gana de acuerdo al artículo 127 de la Constitución? ¿Qué gana el presidente de la República? ¿Cómo se define y quién lo define? Yo tengo que confesar aquí que a mí me gusta el discurso de austeridad republicana de López Obrador. Y has sido muy coherente y felicidades, Leo, por eso, porque si has mantenido toda tu vida... No, bueno, a ver... Es el sueño de cualquier neoliberal, llegar y pasarle el machete, pero por supuesto, echar... A ver, hay un gran estudio de Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni de cuánto cuesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, y es escandaloso lo que cuesta nuestra Suprema Corte. Lo que pasa es que no es el tema de los salarios, es todo lo que está alrededor. Es todo, es el boato que ha tenido el poder en nuestro país en los últimos años. O sea, recuerdo también hicieron otro sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ponían el gasto del comedor, lo que se gastaban, ¿no?, los comisionados de la comisión en comer, ¿no? O sea, comían muy opíperamente. Eso es un escándalo. A mí sí me parece a mí me gusta que realmente se revise cuánto cuestan las instituciones. A mí, un gobierno caro y un gobierno malo es la peor combinación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, absolutamente. Bueno, ahora, estos nos prometen un gobierno barato y un gobierno bueno. Vamos a ver si funciona o no. Pero va más allá. Mi tema es que va más allá de los salarios, yo creo, ¿no? El problema es el cómo. El problema es que creo que estamos de acuerdo en que hay dispendio, hay corrupción, hay boato, hay agravio incluso en los excesos de los gastos de algunos funcionarios o de algunas instituciones. Sí, eso hay que quitarlo. En eso estamos de acuerdo. Sí. Ahora, ¿cómo lo quitas? ¿Lo quitas a golpes? ¿Lo quitas con el machete? ¿Lo quitas con el bisturí? Es el tema, bueno, claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la iniciativa es tan gruesa, es tan pareja en el mal sentido para todo, que acaba despertando una enorme cantidad de resistencias, todas legítimas. Unas más legítimas que otras porque están simplemente peleando por la no disminución del salario y otras a lo mejor están peleando por parte del boato, etcétera. Pero la verdad es que el procedimiento en sí mismo es discutible, tanto en su eficacia como en su justicia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo de fondo aquí? Empieza a suceder que aparecen resistencias a ese impulso de centralización, no solo de quién va a tener las riendas, sino de que vamos a manejar las riendas tan descuidadamente como sea posible. No están teniendo cuidado de darle el ritmo de cambio al proceso. Lo quieren rápido. Sí. Y las cosas rápidas suelen salir mal. Despacio, ¿no? Que voy deprisa, le decía Napoleón a su valet. Bueno,
estos van con mucha prisa y cometen muchos errores. Esta ley de remuneraciones tiene un error hecho como la pasadita, que es lo que desata el asunto, que después está pensada para el Poder Ejecutivo. Sí. Y al final en un transitorio le añaden, y esto vale también para el Poder Judicial. Sí. Eso ya no, paró. Porque hay un artículo expreso en la Constitución que dice que no le puedes disminuir al Poder Judicial. Entonces, ese pequeño añadido ya no. Podrían haber negociado con la Suprema Corte. Yo sé que la Suprema Corte está en plan de tomar nota del cambio político que hay y ajustar sus presupuestos. Hablar con ellos y decirles, bajen, presenten su presupuesto austero, pónganse más o menos en línea con esto, pero no lo hacen. Pero es que ese es el tema. El tema de entrar con estos machetazos es que no ve. Mira, yo voy a ponerles dos ejemplos rápido de cómo la partidocracia sí cometió unos excesos en los costos de las instituciones. Dos ejemplos. El IFE durante muchos años funcionó extraordinariamente bien con 9 consejeros. Bueno, pues llegaron los partidos y dijeron, no, pues es que ahora hay que darle su cuota a los chiquitos. Y subieron los consejeros a 11. Sin quitar los consejeros a nosotros los grandotes. Exacto. 2 oficinas más de consejeros con oficinas, asesores, coches, choferes. Eso es lo que va haciendo de la burocracia más grandota. Lo mismo hicieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Funcionaba extraordinariamente bien con 5 magistrados. Lo subieron a 7. ¿No? Entonces, no se trata del tema de los salarios. Se trata de contener al ogro que son las instituciones burocráticas, que sí, ahí sí dice López Obrador, tiene razón, crecen como hongos, sí crecen como hongos, y hay que parar ese crecimiento, pero no es por el tema de los sueldos. Ese es mi punto. No solo, yo creo que hay un tema también. Y yo no estoy en contra de que crezca el Estado, y todos los estados de todas las democracias liberales durante los últimos 100 años han crecido, todos. Por, creo yo, buenas razones. Ahora, se puede crecer bien o mal, para bien o para mal, pero yo no estoy en contra de entrada, ex ante, del crecimiento de una burocracia. En cuanto a Machete, y toda la analogía de Machete, yo creo, y todo el tema de la frase de Napoleón, de espacio que tengo prisa, los ingleses, hay un reloj en Londres que abajo dice, tienes menos tiempo del que piensas. También. Y los ingleses derrotaron a Napoleón. No sé si eso le da la razón a mi analogía, pero tienen prisa, sí, porque quieren hacer muchas cosas. O sea, otra vez, hay un debate sobre qué tan rápido debe de ser el cambio, y la famosa frase de Puente Leiva en la campaña de Echeverría, cuando remata Echeverría con su discurso con arriba y adelante, Puente Leiva se levanta y dice, señor candidato, ¿qué tan arriba es arriba y qué tan adelante es adelante? Esa es la pregunta, ¿qué tan rápido hay que ir? Hay algunos que piensan que van demasiado rápidos. Sospecho que hay gente en Morena que piensan que van demasiado lentos. Sí. En cuanto al machetazo, hay quien piensa que es un error, pero hay quien piensa que si lo haces con bisturí, te hubieras tardado 5 años en hacer esto bien, con un estudio de McKinsey, mejores prácticas. Se te va el sexenio enterito en hacer esto con bisturí. No estoy defendiendo el machetazo, ¿eh? Yo, de hecho, creo que yo no lo hubiera entrado. A lo mejor matas al paciente, al machetazo. Yo no lo hubiera entrado. Ese es punto. ¿A ti te gustaría que te operaran con bisturí o a machetazos? Para mí, la analogía... Por más rápido que fuera la cirugía. Eso supone que la analogía es la de un cirujano. Igual la analogía es la de un campesino que va a limpiar un campo de hierbas, y qué bueno que llega con a la zafra, Javier. A la zafra. A ver, terminamos este tema con último comentario de Jorge. Venga, Jorge. Lo que pasa es que con machete o con bisturí, yo no estoy convencido que la idea sea buena. Y yo no creo que la intención de los Morena y de López Obrador sea reducir lo que ganan los funcionarios porque ganan demasiado según ellos y el boato y bla, bla, bla. Yo no creo nada de eso. Creo que responde a 2 pulsiones. Una, la más obvia, deshacerse de mucha gente para sustituirlos con los suyos. O sea, es una purga. Sustituir a los ex. Es una purga con un pretexto fiscal y donde en efecto van a sustituir a los que se vayan, a los expertos, entre comillas, que se vayan, con rojos, entre comillas, que lleguen. Y segundo, es apelar a los peores sentimientos del pueblo mexicano, en el entendido que aunque sean peores, se entienden, tienen una explicación. Esta gente gana demasiado dinero.
Yo no gano eso, ¿por qué ellos van a ganar eso? Yo gano X y ellos ganan 20 veces X. Eso es injusto, que vivan como yo, que ganen como yo, que trabajen como yo. Bueno, eso que suena muy lógico y es muy fácil apelar a eso y es muy fácil dejar contenta a la gente si apelas a eso es falso. Bueno, permítanme hacer una pausa y vamos a empezar a debatir, porque no nos va a dar tiempo, pero sí vamos a empezar a debatir y lo vamos a retomar la semana que entra en esta mesa, lo que publicó la revista Nexos, de verdad extraordinario. Todos son buenísimos y no porque esté su director aquí presente, son buenísimos todos los números de Nexos, pero el de este mes es realmente imperdible. ¿Qué no hacer? Las lecciones de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, muy interesante, está desde luego, ¿no?, relacionado con esto. Y regresamos, vamos a empezar este debate y lo vamos a continuar con la promesa de continuarlo la semana que viene. Regresamos en un momento más.